Y queremos seguir hablando un poco sobre el tema, pero esta vez enganchando con algo de lo que trae la ciencia del mundo, porque tenemos al texto bíblico, a las escrituras hebreas, hablando de la alimentación y de cosas que no se comen, cosas que no son tenidas por alimento, porque que se coma no significa que sea un alimento para nosotros, entendiendo de que hay un propósito según el cual fuimos hechos y toda la creación, por eso todo funciona naturalmente en un orden perfecto y armónico. Bueno, en ese orden hay cosas que podemos comer y cosas que no. Entre los animales hay una distinción hecha en el texto de las escrituras hebreas, en el texto bíblico, y vamos a ver que esa distinción es respaldada por la ciencia moderna, que bueno, mucha gente le da más cabida a eso, y estaría bueno como que comprendan de que eso que la ciencia demuestra hoy está de alguna manera ya sabido en el texto de las escrituras hebreas desde hace miles de años. Y cómo, si no estaban esos elementos que permiten discernir a nivel subatómico las cosas como los hay hoy, bueno, porque la palabra de las escrituras hebreas fue manifestada a través del hacedor de los cielos y la tierra. Y quién más que él conoce qué es comida y qué no. Entonces capaz que nos metemos un poco con el tema de, bueno, de algunos estudios científicos que hablan de algunos animales en particular, para ver cómo luego de estos el texto dice, no los comas. Bueno, en relación a algunos animales que están en el mar, empecemos quizás con un texto base de las escrituras. Esto está en Levítico 11, específicamente en el verso 46 y 47. Verso 46 dice: esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. O sea, esta manera es en la que cierra el texto de Levítico 11, luego de darte una extensa lista de entre los cuadrúpedos, entre los del mar, entre las aves, cuáles se comen y cuáles no. Vamos a ver, por ejemplo, algunos del mar. Acá hay un estudio que está publicado en la National Library of Medicine, o sea, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Voy a leer una traducción que dice el título: metales pesados en 4 especies marinas de peces y camarones de una zona costera subtropical. Acumulación y evaluación de riesgos para la salud del consumidor. Bueno, este es el título. Y voy un poco al grano. En un fragmento del artículo dice: las especies de camarones tenían niveles más altos de metales que las especies de peces. De las 4 especies que se examinan, hay 2 que son las que en las escrituras hebreas se te promueve comer, no por nombrar esas 2 en específico, sino por las características que estas 2 especies tienen. Hay una que no, hay 2 que no. Una que está en el grupo de peces y otra está en el grupo de los crustáceos, el camarón. Pero ¿por qué el camarón tiene estas características? El camarón no se puede comer según definición de las escrituras hebreas, ya vamos a ver por qué, pero examinemos un poco más de él. Otro estudio publicado en la revista latinoamericana de investigación acuática, titulado Metales pesados en macroinvertebrados en las costas mexicanas del Golfo de México, dice: animales bentónicos. Los animales bentónicos es una capa. Está la capa pelágica, que es una capa superior en el mar o en un cuerpo de agua en general, y está la capa bentónica. La capa bentónica refiere a la capa de abajo, cerca de los sedimentos del cuerpo de agua. Animales bentónicos, como los camarones, pueden incorporar y bioacumular metales a través de sus branquias en contacto directo con sedimentos marinos. La capacidad de bioacumulación de los camarones contribuye a ser considerados organismos bioindicadores de la calidad del sedimento y del agua en su hábitat natural. También proporcionan información sobre la fracción biodisponible de metales pesados en ecosistemas costeros de agua dulce y marina. Las características de este ser, en cuanto a su rol que cumple en el ecosistema, le hacen portar mayor cantidad de contaminantes, básicamente. Y voy a leer ya el texto para que quede claro de cómo este ser, el camarón, no se puede comer según definición de las escrituras hebreas, el libro de Levítico,
También sección 11, versos 9 al 12. Estos comerán de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, las dos cosas juntas, en las aguas del mar y en los ríos. Estos comerán. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, nuevamente ambas cosas, no una de dos, ambas cosas juntas, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrán en abominación. Les serán abominación, de su carne no comerán y abominarán sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendrán en abominación. Y bueno, el camarón, ¿qué es lo que no tiene? Entonces, el camarón tiene escamas pero no tiene aletas, entonces no aplica para lo que se puede comer. Y ya estamos viendo que por su función ecológica acumula contaminantes. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que asociar? Bien, esto entra en la definición de lo que no se come en el texto bíblico y encuentro en ello una explicación en la ciencia moderna en la actualidad. Y la explicación tiene que ver con el rol que cada animal cumple en el ecosistema, y esta es la invitación que yo le hago a usted a que comprenda. Y esto ya está previsto en el diseño que tiene el animal en la creación. Por ejemplo, solo puedes comer con aletas y escamas, y después cuando busques a estos animales en la naturaleza y en su función ecosistémica, hay un porqué que se demuestra hoy con la ciencia. Ahora bien, me interesa hablar del primer estudio que hablé, en el que se comparan 4 animales, 4 seres del mar que vimos acá en una imagen. Hay uno de ellos que tiene menos contaminación que el camarón, pero que según definición de las escrituras tampoco se puede comer. Es el que aparece abajo a la izquierda, que la verdad que no se ve nada. Bien, a ver si le hacemos zoom al de abajo a la izquierda. Que específicamente ese pez es de la familia de los Platycephalus. Peor, el platicéfalo, peor, cada vez peor. Ahí, se está acercando el platicéfalo. Se está acercando, pasa que está muy abajo el platicéfalo. Sí, es que bueno, acá tenemos unos asuntos técnicos con el platicéfalo. O sea, ¿qué tiene que ver que esté muy abajo? Que también es un animal bentónico, es un animal que habita en esta capa bien de abajo, y en ese sentido es un animal que, de la familia y estudios de este Platycephalus, Es como una aspiradora. sistémica. Bueno, pero vamos a leer algo concreto para que no sean mis palabras. Dice: análisis y determinación de metales traza, níquel, cadmio, cromo y plomo en tejidos de Pampus argenteus y Platycephalus indicus en la reserva de Jara, Irán. Bueno, acá hay algo que me parece muy interesante que dice este artículo científico, que básicamente compara lo que es una especie que es la llamada palometa plateada, que se puede comer, tiene aletas y tiene escamas, y una especie del género de Platycephalus, particularmente el llamado Indicus, que es este que está en la zona más baja del mar, que no tiene escamas. Tiene aletas pero no tiene escamas, entonces no cumple con el requisito de las escrituras. Y veamos que se habla de este tipo de animal, pero del rol ecosistémico que cumple y cómo esto ya te da un factor a considerar. Dice el estudio: las acumulaciones de metales en todos los tejidos de Platycephalus indicus fueron mayores que en el Pampus argenteus, en esta palometa plateada. Según las investigaciones, la acumulación de metales pesados en el organismo acuático puede depender de la especie. Puede depender de la especie. Eso es importante, no del entorno en sí, de la especie. Y la especie cada especie tiene su propio ecosistema y su propio hábitat predeterminado. Sigo leyendo. Es bien sabido que el Platycephalus indicus, al ser un pez bentónico de las profundidades, está en contacto continuo con sedimentos, mientras que la especie pelágica, el Pampus argenteus, la palometa plateada, la especie pelágica refiere a que está en la parte superior del estrato del cuerpo de agua, mientras que la especie pelágica mostró baja acumulación de metales pesados. Los animales acuáticos, que tienen una estrecha relación con el sedimento, con la parte de abajo, presentan concentraciones corporales comparativamente altas de metales. Además, se reportaron resultados comparables de varias especies de peces que indicaban que la concentración de metales pesados difería según las distintas necesidades ecológicas, hábitos alimenticios, distintas actividades metabólicas y diferencias en las capacidades de absorción entre animales
y en las consideraciones anatómicas de los animales. Capaz que queda un poco entreverado, pero la cuestión de que acá se resalta que la diferencia anatómica de un animal y otro, o sea, la forma en la que está compuesto el animal, su ser, su anatomía, su estructura física, determina también esto de la contaminación que posee. Y en ese sentido, recordemos que la escritura te habla en términos de anatomía cuando te dice cuáles no comer, porque te dice que tienen que tener, para que los puedas comer en el mar o en un cuerpo de agua, aletas y escamas. Ambos. En este sentido, ¿qué otro animal que hay en la vuelta o que se consume frecuentemente no se podría comer? Por ejemplo, el mejillón. No tiene ni aletas ni escamas. Y en ese sentido, un estudio científico titulado Bioacumulación de oligoelementos en mejillones como centinelas de la contaminación ambiental en el mar Mediterráneo, dice lo siguiente. Los mejillones como filtradores, su rol en el ecosistema, ser filtradores, acumulan eficientemente diversos contaminantes del agua circundante, lo que los convierte en bioindicadores, al igual que en el caso del camarón, valiosos de la calidad del entorno marino. Trazas de elementos como arsénico, cadmio, plomo, mercurio y zinc se identifican comúnmente en mejillones debido a su posible toxicidad y bioacumulación. Un efecto conocido como la marea roja, algo que es bien conocido, se enuncia, hay marea roja, ¿y qué ser del mar particularmente no se puede consumir? Entre ellos el mejillón. Y no otros seres que están en el agua. Por ejemplo, peces que tienen aletas y escamas, ambos, si hay marea roja, da igual. Pero no da igual en el caso del mejillón. ¿Por qué? Porque es un filtrador de los océanos. Y en ese sentido ya está previsto esto en la creación. ¿Por qué? Porque no tiene aletas ni escamas. No se puede comer. Claro, el mensaje es claro, ¿no? O sea, en la escritura te dice algo sin darte ningún tipo de explicación, como por ejemplo, come del mar solo lo que tiene aletas y escamas, y no te dice por qué. Y acá, con estos estudios científicos que estás mostrando, comprobás de que esos que no se pueden comer tienen una función muy importante en lo que es la limpieza, ¿no? Que son animales, como lo llama la escritura, inmundos, y acá tienen que ver mucho con la limpieza, por lo que estoy percibiendo. Claro, y son, en ese sentido, son muy importantes en el ecosistema. O sea, su función ecológica es importante. No son abominables en términos de que ser repudiable, sino son abominables en términos de ser para nosotros alimento. Claro. Y también esto tiene una función ecológica. No los comas porque estos sirven de filtro. Están para limpiar, no para que te los comas vos, porque si no te comes la basura que comen ellos. Un último ejemplo de estos del mar. Los tiburones. No voy a leer estudios científicos, pero no se pueden comer porque ¿tienen aletas? Sí. ¿Tienen escamas? No. Y acá alguno dirá, bueno, tienen microescamas. Discúlpeme. La instrucción del Hacedor de los cielos y la tierra, según narra la propia Torá, la instrucción, está prevista que sea leída delante de incluso los niños, de tanto en tanto. ¿Y esto qué tiene que ver? Que un niño escucha la Torá en relación a la alimentación, tiene que poder palpar de lo que se habla. Las microescamas que pueda llegar a tener el tiburón que se observan con microscopio, claramente no es el indicador que tenemos de lo que dice la escritura, porque lo que dice la escritura, entendiendo que la creación tiene un propósito de ser, si no lo vemos con nuestros ojos, y si la Torá es dada a nosotros para que la comprendamos, no tenemos que buscar escamas donde no las hay. En ese sentido el tiburón no tiene escamas, como que vos le pasás el cuchillo y se las sacás como se las sacás a los animales que sí las tienen. ¿Y por qué no podés comer el tiburón? Bueno, porque lo dice la Torá, pero la ciencia también lo demuestra, y aunque no voy a leer estudios científicos en este caso, al ser, por ejemplo, animales de alta cadena trófica, es decir, que en la cadena alimenticia están en el top, ellos comen al que se comió a otro antes, al que se comió a otro antes, al que se comió a otro antes, y en ese sentido, muchos contaminantes que se bioacumulan tienen una menor cantidad en el más chiquito, ya
el que le sigue en la cadena trófica tiene su propia contaminación y la que consumió del chiquito, el que le sigue, la suya, la del que se comió y la del que se comió el que se comió, y así sucesivamente, y el tiburón está en el top. O sea, acumula lo que acumularon los demás. Aparte, es un animal carroñero